Se nos pide encontrar el jacobiano de la transformación usando la transformación x es igual a 3u negativo menos 2ve, y es igual a u cuadrado menos 5v. El jacobiano sería el factor extra. En la función integrando, podemos llevar la integral de x y a u y v usando esta transformación. Más formalmente, cuando tenemos un cambio de variables para una integral doble donde r y s son las regiones en el plano x, y el plano u, v, están relacionadas por ecuaciones aquí dadas por x e y, donde x e y son funciones de u y v. Luego, estamos convirtiendo la integral doble de x y a u y v como vemos aquí. Observe cómo escribiríamos la función f de x, y como una función de u y v. Y luego, el diferencial a es igual a, este es el valor absoluto del jacobiano, que es el factor adicional en la función integrando, veces du, de v. Entonces, este factor aquí es lo que llamamos jacobiano. De hecho, hemos visto esto antes cuando convertimos integrales dobles de forma rectangular a polar, así como cuando convertimos integrales triples de coordenadas rectangulares a cilíndricas y rectangulares a esféricas. Recuerde, al convertir una integral doble de forma rectangular a polar, diferencial a igual a r de teta. Entonces, observe cómo esta función integrando tiene un factor adicional de r, que es el jacobiano. Al realizar esta transformación, al convertir una integral triple de forma rectangular a cilíndrica, también teníamos un factor adicional de r, que es el jacobiano. Y finalmente, al convertir una integral triple de coordenadas rectangulares a esféricas, el diferencial v era igual a ρ cuadrado sin phi de ρ de teta. Observe cómo tenemos un factor adicional de ρ al cuadrado sin phi en la nueva función integrando, que de nuevo es un jacobiano. Para determinar el jacobiano, queremos evaluar esto 2×2 determinante. Notamos cómo los elementos están formados por las derivadas parciales de x e y con respecto a u y v. Para evaluar esto 2×2 determinante podemos usar esta fórmula aquí, que si recuerdas es solo este producto menos este producto. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, comencemos por determinar las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de x con respecto a u sería igual a 3 negativos. La derivada parcial de x con respecto a v sería negativa 2. Ahora mirando nuestra ecuación y la parcial de y con respecto a usted sería igual a 2u. Y el parcial de y con respecto a v sería igual a 5 negativos. Así que ahora, encontraremos a nuestro jacobiano, que nuevamente es igual a este determinante de 2×2. Los elementos en la primera fila son las derivadas parciales de x con respecto a u y v. Entonces, tendríamos 3 negativos, 2 negativos. Los elementos en la segunda fila son los parciales de y con respecto a u y v, que son 2u y 5 negativos. De nuevo, el valor de este determinante de 2×2 será este producto menos este producto, que es el mismo que esta fórmula aquí. Entonces, en nuestro caso, tendremos 3 negativos veces negativo 5 menos negativo 2 veces 2u. Entonces, el jacobiano es igual a 15, y entonces tendríamos más 4u. Lo que significa que si tuviéramos una integral doble y realizáramos esta transformación, la nueva función integrando en términos de u y v tendrá un factor adicional de 15 más 4u. Espero que hayas encontrado esto útil.